Carpeta de circuitos eléctricos que tiene como autor el estudiante Andrade García Giancarlos. Que pertenece a la Universidad Técnica de Manabí de la Facultad de Ciencias Matemáticas, Física y Química de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Tiene como docente encargado el ingeniero Julio Mera. La materia de circuitos eléctricos 1, paralelo a tema relacionado, explicación de los temas relacionados con el curso de circuitos eléctricos de la unidad 3 y la unidad 4, periodo académico junio-octubre. Dentro de la unidad 3 y la unidad 4 tenemos los temas características de funciones excitatriz sinusoidal y las unidad 4 tenemos lo que son los valores efectivos. Dentro de la unidad 3, como lo conforman la característica de funciones excitatriz sinusoidal, tenemos los factores y transformaciones sinusoidales, ley de Ohm compleja, relaciones factoriales en inductores y capacitores y resistores, impedancia admitida y sus reducciones en serie y en paralelo, mallas y nodos en análisis sinusoidal estable, los diagramas factoriales y los teoremas de redes en corriente alterna. Y la unidad 4 son los valores efectivos de voltaje de corriente, tanto como son las potencias instantáneas, como se la conoce como la potencia media, la potencia promedio, la potencia general, la potencia compleja, que es la potencia aparente, el triángulo de potencia, que también se lo conoce como el factor de potencia, mejoramiento del factor de potencia como corrección del factor de potencia, y la máxima transferencia de potencia. Dentro de la unidad 3 tenemos los análisis sinusoidal en estado estable. Dice que en la ingeniería eléctrica existe la función de excitación sinusoidal, que tiene como gran importancia, puesto que las señales de fuente de alimentación y comunicación se transmiten generalmente en forma de sinusoidales modificadas, en lo cual tenemos aquí una representación gráfica en lo que tenemos una fuente de alimentación tanto positiva como negativa, con un voltaje en el tiempo igual a la resistencia de la corriente igual por el tiempo, en lo cual la resistencia la tenemos en forma paralela de una manera polar. Tenemos la corriente IT, que sería lo que teníamos que calcular. Dentro de la característica y funciones excitatriz sinusoidal tenemos que la excitatriz es la encargada de suministrar las tensiones y corrientes continuas para alimentar el rotor de un generador sincrónico y convertir a este en un electroimán, con la capacidad de generar para un regular la intensidad de campo magnético, la que permite que las gráficas de las funciones tanto del seno como del coseno del ángulo se la considere como ondas sinusoidales que poseen propiedades matemáticas muy interesantes como amplitud, periodo y desfase, entre otras. Dentro de estas tenemos las características de las funciones de excitatriz sinusoidal, que se encargarán de permitir las funciones más complejas y paulatinas, lo cuales son recomendadas ya que nos ayuda a tener una mejor solución para nuestros problemas de nuestro circuito. Estos circuitos trabajan tanto de manera lineal. Esta tiene como objetivo determinar una respuesta en estado estable para una función de forzamiento sinusoidal, ya que nos ofrece un circuito ejemplar con funciones muy buenas. Aquí lo tenemos un circuito que tenemos una fuente con tanto de voltaje positivo IS, tenemos una resistencia tanto en paralelo y un condensador, una capacitancia en paralelo. Tenemos dos formas para calcular la intensidad de la corriente I1 y la intensidad de la corriente I2. Tanto que va a ser la entrada del circuito de esta corriente, la función va a ser igual a IS igual a IM del coseno del ángulo T.
que tendrá como resultado voltaje igual al tiempo, que el cual será su forma, igual a Vt igual a Vn de Vt más Vn sobre la F igual a Q de 2 de E de menos T sobre pi más Bm del coseno del ángulo de T de delta. Aquí tenemos dos funciones senoidales, en lo cual el seno y el coseno. Aquí vemos que observamos en el gráfico que tenemos dos funciones que son idénticamente, pero una es muy diferente, ya que esta nos da una representación mucho más amplia y el coseno da una representación mucho más pequeña, en lo cual el seno comienza de la parte más baja hasta la parte más baja hasta la parte más alta, y el coseno nos representa que desde la parte más alta hasta la parte más baja, es decir que se la conocen igual tanto el seno como el coseno, solo que desplazan a 100 grados. Estas funciones pueden variar por el tiempo, pero ambas son periódicas. Las funciones sinusoidales, aquí tenemos una representación que podemos ponerle más amplitud todavía, más forma, en lo cual vemos que Bm va a ser la amplitud, es decir, va a ser el límite que va a llegar nuestra función sinusoidal en nuestra representación gráfica. Vemos que es el valor máximo de una senoidal, en cual vemos que Bt va a ser igual a Bm del seno del ángulo de T igual a delta, el cual vemos que B va a ser la parte horizontal y Bt va a ser la parte vertical, en lo cual vemos que el ángulo va a ser fase del coseno de x igual al seno de x más pi sobre 2, el cual esta función se puede mover tanto a la izquierda como se puede mover a la izquierda, el cual también va a tener la frecuencia angular. Tenemos los fasores y transformaciones de los fasores, en cual, ¿qué son los fasores? Los fasores es una representación gráfica de números complejos que se utiliza para representar una oscilación de forma de un fasor de suma de varios fasores que presentan una magnitud de oscilación resultante de superposición de varias oscilaciones de un proceso de interferencia. Dentro de los fasores tenemos la adicción de tensión y corrientes sinusoidales, es decir, que es necesario el análisis de un circuito de CA en un método correspondiente. Vemos aquí un método en el cual se permite colocar dos formas de ondas de un mismo conjunto de ejes, el cual permite sumar algebraicamente cada punto a lo largo de un punto absciso, en cual tenemos que va a ser igual a C A más B, el cual tenemos nuestra función representada mediante un gráfico en un eje Y, X y Y. Vemos que tienen un voltaje I, voltaje 2 representada entre las fuentes, en lo cual esta fuente este voltaje se va a reemplazar por toda la gráfica, en lo cual va a tener como función Bt es igual a B1 sobre B2, el cual esto que vamos a ver son A y B. Existen analogías de las senoides y factores. Dentro de la corriente alterna, las tensiones y corrientes serán funciones sinusoidales del tipo, ya que aquí tenemos una función que va a ser y de t igual a la raíz cuadrada de 2y sobre el coseno del ángulo de t más delta, en lo cual este nos representa que es la amplitud y este nos representa que es de fase respecto al tiempo. Y aquí tenemos el ángulo que va a ser igual a 2 de pi sobre la fuente, que viene impuesta por una fuente de alimentación. Vemos que está representada entre una representación gráfica entre el eje X y Y. Vemos que Y es la amplitud que va a llegar hasta la fuente sinusoidal y T va a ser el de fase que se va a encontrar en una magnitud de interés. Existe una relación entre las senoides y los factores, ya que multiplicando el eje de Joule
va a ser como representación de Y igual a Y sobre el ángulo de YT más Joule sobre el ángulo, el cual esta va a ser la relación entre Euler, el cual la relación entre Euler nos va a dar que es igual a 2 a la raíz de 2 de RE sobre YE elevado a la Y a la J de la presión angular, entre paréntesis, que va a ser igual a la raíz de 2y del coseno del ángulo más WT, que va a ser una función únicamente representada por un factor equivalente. Aquí vemos un ejercicio, un ejemplo. Dice, obtenga la corriente IT como un factor y exprésela en su forma polar. Aquí vemos que tiene un circuito en lo cual tiene resistencia de maneras tanto en serie como en paralelo, serie, y tiene ahí una inductancia. La inductancia va a ser de 10 mH. Aquí vemos que la resistencia R2 va a ser 1 y la resistencia R3 va a ser 2, mientras que la resistencia R1 va a ser igual a 1. Aquí tenemos que nos permite encontrar una intensidad de corriente entre la I y L. Hay que tener en cuenta que todos los circuitos hay que mandarlo a tierra, el cual tenemos la función 25 coseno de 100t, que va a ser la representación de Joule, por A, que será igual al 25 ángulo de 0 grados de amperio, igual a IS. Esta va a ser la función de IS. Vemos que YL va a ser igual a J de WL, y S va a ser A, la función va a ser la fórmula A del coseno sobre, abre paréntesis, de WT más 9. 9 quiere decir que va a ser 100t, que será igual a 25 amperios. Aquí tenemos una función ya más ejemplar. Tenemos que la presión angular va a ser igual a 100 radianes sobre S, que será el segundo, y 9 serían el grado, igual a 0 grados. Vemos que XL va a ser igual a J de 100 radianes sobre segundo por 10 a la menos 3 hercios, que nos va a dar el resultado igual a J de 100 por 0.01, el cual esto va a ser igual a 1 Joule sobre ohm, el cual representado en manera angular, esta nos va a dar de manera de 1 del ángulo 90 grados de ohm. Aquí podemos calcular sobre su malla, en lo cual nos permite calcular la malla número 2, el cual es IS. Vemos que aquí está la función ya separada entre su inductancia y la representación número 1. Tenemos que el análisis de malla 2 va a ser igual a IN más IN menos IS, que será igual a 0, que será IS igual a 2IN. IN, que será igual a 1 medio de IS, representada de manera angular, va a ser que IN va a ser a 12.5 del ángulo de 0 amperio. Aquí tenemos como temas la ley de Ohm compleja, también conocida como ley de Ohm en corriente alterna o sino como ley de Ohm en números complejos. Vemos que la ley de Ohm compleja es una medida de oposición que
presenta un circuito a una corriente cuando se aplica una tensión, es decir, esta también se la conoce como impedancia, ya que la impedancia se le entiende como concepto de resistencia a los circuitos de una corriente alterna con CA, tanto que posee magnitud de fase, a la diferencia de resistencia que solo tiene magnitud de corriente. Cuando un circuito está alimentado a una corriente continua, su impedancia es igual a resistencia, lo que puede ser interpretado como la impedancia con ángulo de fase cero. Aquí tenemos una fórmula que es representada, es lo mismo que la ley de Ohm normal, solo que esta va a ser representada por la Z, que será Z igual a voltaje por intensidad. En este caso, esta va a ser la impedancia, que va a ser la ley de Ohm compleja. La ley de Ohm en alterna dice que es un circuito de alterna que además que tiene una resistencia, que tiene una bobina, una inductancia y un capacitor. Es decir, el capacitor se lo conoce como capacitancia y su bobina se la conoce como inductancia. Estos dos últimos tienen un efecto alguno, en lo cual continúa en una corriente variable en el tiempo. Es todo, en lo cual quiere decir que es todo lo contrario. Tomando un caso general, tenemos que la ley de Ohm alterna es igual a intensidad de corriente sobre voltaje sobre la intensidad normal, la impedancia, en donde la impedancia nos va a dar resultado como impedancia igual a resistencia de Joule de X. Esta va a ser representada la representación gráfica de la ley de Ohm alterna, donde tiene conectada una bobina, una resistencia y una fuente de alimentación. Dice que la intensidad de corriente que circula dentro de un circuito de corriente alterna es directamente proporcional a la tensión de voltaje aplicada, que es inversamente proporcional a la impedancia. La impedancia Z es la dificultad que se pone un circuito con el paso de la corriente alterna debido a elementos pasivos como su resistencia y una bobina L o un condensador S representado como su nomenclatura lo dice. Por parte existen elementos activos que también oponen dificultad al paso de la corriente, como son los motores y los transformadores. Aquí vemos que entra una señal de voltaje tanto continua, que entra a una impedancia, en lo cual esta impedancia va a ser Z, una resistencia. Vemos que I va a ser igual a B sobre Z, en lo cual tenemos una representación gráfica de un ángulo. Vemos que tiene un ángulo donde Z va a ser su hipotenusa, X va a ser la circunferencia a trazar y R. Vemos que Z va a ser la raíz cuadrada entre R2 y más X2. Vemos que la ley de Ohm normal va a ser igual a la ley de Ohm compleja o alterna, ya que su fórmula normal va a ser igual a voltaje es igual a resistencia por intensidad, mientras que la ley de Ohm para circuitos de corriente alterna va a ser a voltaje igual a impedancia más intensidad. Igual tenemos aquí una representación de la ley de Ohm compleja, que va a ser el voltaje igual a Z más I igual a voltaje más sobre Z y Z igual a voltaje sobre intensidad, el cual está voltaje igual a nomenclatura B, voltaje VRS, la intensidad de corriente que va a ser RM y la impedancia. Aquí tenemos un ejemplo donde nos permite calcular el voltaje del elemento, donde vemos que la fórmula va a ser voltaje es igual a la impedancia por intensidad, donde vemos que ingresa una carga dentro de un motor. Estos son los datos que nos voy a entregar, que va a ser intensidad es igual a 6 por el ángulo de 40 grados
y Z, que va a ser igual a 8 de menos 15 joules. Nos vamos a calcular que base de voltaje es igual a 8 de menos 15 joules por 6.46 del ángulo de 40 grados, donde la vamos a representar de manera algebraica por una función de m que va a ser igual a la raíz de 8 elevado al cuadrado más, abrimos paréntesis, menos 15, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado igual a 17, que es lo que nos va a representar aquí, por el ángulo que va a ser igual a la tangente de menos 1, que va a ser lo inverso de menos, calculado por la menos 15 dividido para 8, que nos va a dar un ángulo de de menos 61.9 grados. Vemos que el voltaje que va a ingresar va a ser de 17 por el ángulo de menos 61.9 grados por 6 por el ángulo de 40 grados, el cual vamos a representarlo y vamos a sumar, que va a ser igual a 17 por 6 al ángulo de menos 61.9 más 40 grados, el cual su voltaje va a ser de 102 por el ángulo de menos 21.9 grados. Aquí nos permite calcular el voltaje de la corriente de la carga que ingresó, donde vemos que ya el circuito lo tenemos formado, donde tenemos una resistencia de 80 ohmios, una inductancia de 0.5 amperes, una capacitancia de 0.0 faraday. No tenemos una fuente de 0.0 grados, donde nos van a permitir calcular la inductancia equivalente. Aquí tenemos la fórmula de inductancia equivalente, donde va a ser igual a inductancia de R, inductancia de L y la inductancia de S, donde va a ser inductancia de R igual a 80, que va a ser este valor, que va a ser la resistencia. De manera angular tenemos la función 2 por pi por la frecuencia, que la frecuencia va a ser 50. Aquí tenemos otra expresión, que va a ser Z de L, que va a ser igual a joule del ángulo de L, igual a Z por 2 pi por 50 por 0.5, que el cual nos va a dar un resultado de 1.57.1 joule. Y mientras que nuestra capacitancia, la inductancia de capacitancia va a ser igual a menos 1 por el ángulo de S de joule, igual a menos 1 por 2 pi. Sabemos que pi tiene el valor de menos 3.14 por 50 por 0.02 faradio de joule. Esto lo multiplicamos, lo dividimos y nos va a dar a menos 1.6 joule. Vemos que nuestra capacitancia, nuestra inductancia equivalente va a ser igual a 80, y una vez calculado esta, vamos a calcular más 1.57 joule, que va a ser su inductancia, más menos 1.6 de la capacitancia. Una vez sumado esta expresión, va a ser igual a la inductancia equivalente igual a 80 más 155.5 joules. Hacemos la misma expresión y ponemos m, que es igual a la raíz cuadrada de 80 de 2 más 155 por 2 elevado al cuadrado, que nos va a dar igual a 174, que va a ser la representación del valor de aquí, por el ángulo de tangente de menos 1 de 155 puntos dividido por 80, que va a ser a 62.8, va a ser lo contrario, en lo cual tenemos que
la intensidad va a ser igual a 200 el ángulo de 0 grado dividido para 174.9 por el ángulo de 62.8 grados, que va a ser igual a 200 dividido para 174.9 por el ángulo de 0 grados menos 62.8 grados, el cual nos va a dar un valor de 1.1 del ángulo de menos 62.8 grados. Aquí tenemos otros temas de la unidad 3, que son las relaciones factoriales en los inductores, capacitores y resistores. Vemos que la resistencia del inductor y el capacitor en un circuito de corriente alterna requieren de un método de estudio particular, el cual nos permite que la corriente de dominio del tiempo de la frecuencia sea factorial de tanto elementos pasivos como inductivos de una red, donde tenemos resistencia, la inductancia y la capacitancia. Vemos que el resistor o resistencia tiene una corriente de IR que pasa a través de un resistor que tiene la siguiente expresión: IR es igual a T igual a IM del coseno del ángulo de T sobre dt. Tiene una representación factorial de voltaje, corriente y fasores. En la notación fasorial polar, IRT puede estar escrita como IR igual a IM por el ángulo de 0 grados. Entre la relación del voltaje y la corriente en un resistor se puede apreciar tanto el dominio en el tiempo de una frecuencia. Vemos esta relación que tiene, donde vemos que tiene su carga que entra a una frecuencia de un generador de funciones, tanto positivo o negativo, donde entra una carga, donde tenemos una resistencia y va a ser representada por la fórmula de VR de T igual a VRIT, donde va a ser lo mismo, solo que esta va a ser un poco más compleja. Mientras que el inductor y la inductancia, supongamos que la corriente IL y T que pasa a través de un inductor tiene una siguiente expresión matemática, expresión factorial, ya que esta IL y T nos da que IM es el coseno de la expresión angular más el ángulo 0, que será igual L de IM de U igual 0. Mientras que el capacitor de la capacitancia tiene una corriente de BT, de BS, que es igual, que pasa a través de un capacitor S que tiene la siguiente expresión matemática y expresión factorial exponencial, donde BS será sobre el T igual a BM del coseno de la forma angular T más 0, que será igual a BS igual a BM de E sobre U. Tenemos el tema de mallas y nodos en análisis sinusoidal estable. Vemos que en el análisis nodal y el análisis de mallas, para el análisis nodal, el circuito se utiliza la ley del Kirchhoff, dado que las leyes son válidas con el uso de factores, y el análisis de circuito nodal en corriente alterna, lo cual es muy posible. Para este caso se utilizarán todas las leyes estudiadas anteriormente, como son los supernodos, el voltaje igual 0 en tierra. Para análisis de malla, de igual manera, se utilizará el método de mallas con las mismas leyes, tanto la del Kirchhoff, que serán aplicadas en circuito de corriente alterna. Aquí vamos a resolver un ejercicio por nodo y por malla, que determine que el voltaje O en la figura del siguiente, aplicando el análisis de lazo.
vemos que aquí nos entrega, tenemos que menos J4 de ohmio, tenemos 10 del ángulo de igual 0 de voltaje en una carga de una fuente. Tenemos nuestra capacitancia, tenemos una fuente acá, otra fuente, tenemos otra fuente acá, tenemos una resistencia, tenemos una inductancia, otra resistencia y una carga. Este circuito lo tenemos como circuito mixto y en serie en paralelo. Tenemos 8 ohmios, tenemos menos 4J2 ohmios con el voltaje positivo tanto negativo, 3 del ángulo de 0 de amperio, 6 ohmios y ya. Aplicando la fuente de la corriente de lazo por la ley de Kirchhoff, vemos que nos va a dar que va a ser igual a menos 10 más 8 de menos J2 de la I1, de la corriente I1, menos por menos son más, de J2 de la corriente I2, menos 8 y 3, que será igual 0, lo cual una vez representada toda esta va a ser igual a 8 de menos J2